Hola, buenas tardes. Eh, Hoy día nos convocamos a conversar un poco sobre lo que tiene que ver con la dependencia afectiva. Em, la, mm, la idea de este conversatorio fue poder escucharnos sobre lo que tiene que ver con eh, todo esto, todo este movimiento afectivo que nos envuelve en circunstancias que a veces no son fáciles de llevar. Para empezar, quería hablar un poco sobre algunos conceptos, precisar algunos conceptos que tienen que ver con lo que el mundo de lo emocional, de los afectos. Eh, Distinguamos primero lo que tiene que ver con la emoción, que son respuestas de tipo individual, interna, son respuestas fisiológicas que se dan de manera espontánea y que nos predisponen a actuar de cierta manera. Las emociones se manifiestan de manera ya sea consciente e inconsciente. En cambio, lo que tiene que ver con el proceso afectivo, el afecto, es un proceso de interacción social. El afecto se da en una relación con otro y por lo tanto requiere esfuerzos para que nosotros nos podamos vincular. Por eso a veces nos sentimos cansados de ciertas relaciones, porque a veces ese afecto está exigiendo mucha energía de nuestra parte. Eh, También a veces confundimos palabras como emociones y sentimientos. Eh, las emociones, perdón, los sentimientos son las emociones que nosotros tenemos eh, que de alguna manera pensarlas. Eh, Cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos corresponden a aquellas interpretaciones que nosotros hacemos de las emociones y que las vamos a expresar de manera consciente. Por eso aquí puse esta emoción, disculpen, voy a admitir otras personas. Eh, este paso de la emoción al sentimiento es un paso que se hace a través de, ay, cada vez que quiero, que a través de una especie de toma de conciencia de aquello que sentimos. La emoción se va a ir transformando en sentimiento en la medida que vamos tomando conciencia, cuando de alguna manera le ponemos una etiqueta desde el punto de vista cognitivo y podemos por lo mismo ir emitiendo juicios con respecto a ella. Eh, un sentimiento, como les decía, una representación mental de aquello que nos está sucediendo a nivel corporal, y que de alguna manera el cerebro percibe y le va asignando estos significados a las emociones. Eh, los, tip- los sentimientos, al igual que las emociones, las dividimos también en aspectos positivos o negativos según sean eh, emociones que van más en el ámbito de nos conectan con cosas más tristes o con elementos más bien más positivos como la alegría, la felicidad. Eh, Tanto las emociones como los sentimientos tienen que ver con lo irracional en la medida que nosotros vamos a verlos de una manera más subjetiva, el cómo vamos a vivenciar las situaciones. Esa es la subjetividad que tiene todo el aspecto emocional. Eh, Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos, nosotros vamos a poder irlo gestionando de mejor manera. Sin embargo, constantemente estamos bombardeados por estas emociones que a veces aparecen a pesar de que no queremos por esta condición automática que tienen. Eh, Sin embargo, y no es tan solo en términos de teóricos, que cuando diferenciamos lo que es una emoción del sentimiento es esencialmente porque por la duración, la intensidad y la reacción a nivel corporal. En la emoción nosotros sentimos esta descarga corporal que es súper fuerte pero que es breve en la medida que no,
alcanzamos a hacer ponerle palabra o ponerle pensamiento a aquello que nosotros estamos resintiendo. A mí me gusta mucho una frase que dice que nosotros vivimos a través de los sentimientos. Hoy día, afortunadamente, tenemos mucho más conciencia y está mucho más aceptado este vivir a través de los sentimientos, en la medida que los sentimientos dejaron de ser como algo solamente femenino. Como que las mujeres somos las que expresamos sentimientos y como que a los hombres se les estaba prohibido esta vivencia de sentimientos. Hoy día probablemente estamos caminando mucho más a entender que los seres humanos necesitamos y que independiente del género, lo que pasa es que probablemente la expresión de emociones es la que vamos a vivir de manera distinta. Ahora, nuestros pensamientos actúan en nuestros sentimientos y nosotros, hay una especie como de triada, digamos, de pensamiento, sentimiento y conducta, donde nosotros, nuestros pensamientos interactúan con nuestros sentimientos en todo momento. Cualquier información que nos va a llegar a través de los sentidos, que es a través de donde nos llegan los eventos externos, va a recibir un tinte emocional y ese tinte va a depender de las experiencias vividas como del contexto en el que estamos inmersos. Son los afectos los que van a incidir en qué lo que vamos a prestar atención en un momento determinado y qué es lo importante en esos momentos. Por ejemplo, nunca estamos libres de afecto, entendiendo por estado afectivo toda esa emoción que está sostenida en el tiempo. Es ahí donde nosotros nos posicionamos de alguna manera y vemos cómo los efectos no solo acompañan nuestros pensamientos y nuestras conductas, sino que también estos afectos van guiando esta conducta, van jugando un rol importante en nuestra toma de decisiones. Eh, por ello, las emociones que han marcado eventos en el pasado van a incidir en la forma, en la toma de decisiones futuras. Eh, Pueden estos eventos, de la manera que nosotros los hemos ido guardando en nuestra memoria, pueden jugar un rol de alarma. Muchas veces sentimos algo a nivel emocional que nos pone en un estado de alerta o que nos incentivan a hacer ciertas cosas. Eh, pero como, si bien las emociones no son algo razonado, sí son importantes, por lo tanto, para poder razonar. Hay un neuropsicólogo que se trabajado desde el punto de las neurociencias y él plantea que las emociones se integran al proceso de cuando nosotros planificamos una conducta, cuando evaluamos cómo vamos a tomar las decisiones, y por lo tanto va a ir marcando a estas emociones las consecuencias finales de nuestras acciones y nos van a ir también limitando ciertas alternativas. A veces sentimos que nosotros queremos actuar de cierta manera, pero estamos inundados en ciertas emociones que nos frustran porque no actuamos como quisiéramos actuar en ese momento. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos súper ansiosos, prestamos mucho más atención a los aspectos que sentimos como peligrosos. Es como cuando estamos en un estado de alerta y a veces lo traducimos por estrés, por ejemplo. Resentimos esa emoción que es muy parecida al estrés y nos hacen estar en un estado de alerta. Y también como lo emocional también tiñe y afecta a la memoria, frente a un problema, por ejemplo, de pareja, si estamos en un conflicto de pareja, vamos a tender a recordar mucho más lo malo. Y es como recién comentábamos, cómo vivenciamos esta nueva cuarentena. También va a depender cómo vamos a modular estas emociones, en cómo la hemos vivido la experiencia previa, el 2020, lo, desde qué lógica nos vamos a situar, de una lógica de enojo, por ejemplo, o de frustración, cómo esto va a ir reafirmando estos pensamientos y estas emociones
Y esto también ocurre con otro tipo de emociones, como la alegría. A veces cuando estamos alegres nos parece el día hasta con el sol más brillante. Em, ¿Cuál es el rol que juega esta evaluación afectiva que vamos a hacer? De cierta manera nos permite ir simplificando la vida. Nos vamos, nos va permitiendo ir categorizando los eventos vitales que estamos viviendo en categorías como algo agradable o desagradable, peligroso o no peligroso, de manera que vamos llevando nuestra atención a aquellos elementos que son más sobresalientes. Eh, Siempre las emociones en un principio son súper intensas, pero con el tiempo se van volviendo mucho más inconscientes y vuelven a surgir en momentos en que puede ocurrir un evento excepcional, algo que nos haga salir un poco de nuestra esfera personal en ese momento. Ahora bien, cuando sentimientos, pensamientos y conducta son vividas en una situación determinada, por eso puse esta diapositiva de cuando estos tres elementos surgen así de manera muy firme, tienden a guardarse en la memoria como un todo. Por esto, cuando a veces evocamos un recuerdo, no solamente recordamos el hecho en sí, sino que recordamos esas emociones asociadas a él. Estos, estos fenómenos persiste como un todo a través del tiempo y muchas vivencias infantiles que han quedado a nivel inconsciente han quedado atadas a estos sentimientos y nos provocan que emitamos la misma conducta que emitimos en esos momentos. De ahí que muchas veces hablamos de esta compulsión de repetición que se da de manera inconsciente. Y por eso que muchas veces racionalizar una experiencia traumática no nos resulta suficiente para superarla. La podemos recordar de manera reiterativa y sin embargo nos sentimos muchas veces inundados por esos mismos sentimientos que sentimos en el pasado y por lo tanto tendemos a repetir esa conducta. Eh, Ahora, cuando hablamos de la dependencia afectiva se entiende como una serie de aspectos que son tanto cognitivos como, como emocionales y conductuales, que van a orientar nuestra conducta y todo nuestro esfuerzo hacia un otro que va a cumplir como un rol de fuente de satisfacción y de seguridad. Eh, y, y, las creencias que están a la base muchas veces dicen relación con aceptar estar en una relación aunque esta no nos genere alegría, al contrario, nos inunde de dolor y de insatisfacción. Comúnmente cuando hablamos de dependencia afectiva, lo hablamos esencialmente en los contextos de relación de pareja. Sin embargo, también muchas veces desarrollamos dependencia afectiva en ámbitos como el laboral. ¿Y por qué hablo de estos dos ámbitos? Porque son ámbitos que son bastante vitales en nuestra vida y muchas veces pueden llevar a presentar ciertas personas un trastorno de tipo en las relaciones, como establecen las relaciones, manifestando cierto tipo de conducta más de tipo adictiva con respecto a la relación y donde el problema a la base se da esencialmente en lo que tiene que ver cómo se establecen los roles al interior de las relaciones y sobre todo el juego de poder que siempre hay detrás de una relación. En las relaciones de dependencia afectiva, la persona que está en el papel del dependiente, de alguna manera deja el poder de la relación en lo que es la toma de decisiones, por ejemplo, en el otro. Y ahí en este juego, donde cuando, por ejemplo, las relaciones son más equitativas, donde hay una relación más de complementariedad, las personas puede haber una distribución de roles de manera más justa, digamos.
Pero, ¿por qué, qué lleva muchas veces a una persona a renunciar a este poder? Es porque buscan alcanzar de algún modo un estado de plenitud en el que el otro, el que está, va a ser la fuente de, que nos entregue ese estado ilusorio de plenitud. Eh, y aquí hay yo revisando un poco lo que elementos así comunes, una de las cosas que encontré en la literatura es que hay una constante necesidad de aprobación del otro y esto se dándole una especie como de sobrevalorando esas características del otro en función de lo que nosotros queremos que el otro sea. De alguna manera vamos posponiendo nuestros intereses personales por los intereses del otro, porque el otro lo tenemos en una situación de muy magnificado. Y el otro elemento que también surge, como en todos los estudios que vi, es este sentimiento de amenaza, este miedo a la pérdida, ya sea por abandono o por separación, que está el temor, digamos, que puedo aceptar cosas que a lo mejor no podría aceptarlas en otras circunstancias o en otro tipo de relación. Ahora, ¿cuáles son las características de la dependencia? La dependencia afectiva se parece a otro tipo de dependencia. En, yo diría, hay una serie de, si cruzamos, pero yo no quise patologizar la dependencia afectiva, pero sí hay algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, la tolerancia que va desarrollando la persona, que se habla de tolerancia porque la necesidad de estar con el otro, con que lo que es el objeto de mi dependencia, es cada vez mayor. O sea, yo lo puedo, mi tolerancia a su ausencia va siendo menor y mi tolerancia a su presencia es cada vez más importante. Entonces yo necesito más y más. Es como el adicto que necesita, que empieza con pequeñas cantidades de sustancias, pero después su tolerancia como aumenta, el consumo tiene que ser mayor. También se habla del síndrome de abstinencia, y que ese malestar que se siente y que va a ser tanto físico como psicológico ante el abandono o la pérdida del otro, y esta sea real o también puede ser imaginario, o sea, solo imaginarme que este objeto de amor o de este objeto de dependencia falta, me produce un malestar profundo. Y el otro punto que generalmente con lo que uno, que en el caso de las adicciones la gente consulta, es el sentimiento de pérdida de control. Eh, Cuando la persona está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de mantener el control de la relación, sin embargo, todo ese esfuerzo es infructuoso, no, eh, por lo tanto, te deja en una especie como de indefensión frente a, a la situación de pérdida. Ahora, las posibles causas de dependencia afectiva, hay dos grandes teorías que hablan de lo que tratan de explicar, digamos, el cómo podemos enmarcar lo que es la dependencia. Está la teoría del apego. El apego es aquella construcción de vínculos tempranos con lo que un niño, un bebé recién nacido va desarrollando con aquella figura que cumple el rol de cuidador principal. Em, y que tiene que ver con el cómo yo el cómo el niño va organizando sus conductas en función del sentimiento de seguridad que le va proporcionando esta figura de apego, y las emociones que van ligadas a esa vivencia se van a ir inscribiendo en nuestra forma de actuar que vamos a ir desarrollando en el futuro y que nos van a ir preparando en cómo nosotros vamos a poder ir afrontando las situaciones que nos provocan ansiedad o estrés. Sin embargo,
si bien un estilo de apego seguro es lo ideal, el no poder desarrollar eh, estilos de apego que sean, que nos den tanta seguridad, esto no es definitivo en la formación de la personalidad. Nosotros afortunadamente, a medida que vamos creciendo, va creciendo el mundo relacional del niño, por lo tanto va a ir teniendo otras figuras significativas en su vida, y en la medida que estas figuras, por ejemplo, sean figuras positivas, van a incidir en que estas conductas vayan desarrollándose en el tiempo de manera más segura. También no hay que olvidar que cuando nosotros estamos en una familia y vamos desarrollando estos estilos de apego, también hay ciertas características familiares que van a jugar en ese sentido, porque muchas de las cosas que aprendemos también las vamos aprendiendo por imitación. El cómo me relaciono con el otro también estoy haciendo parte de todos estos preceptos familiares que de alguna manera uno va siendo reforzado para presentar ciertas conductas. La otra teoría que también es bien recurrente para explicar la dependencia afectiva, está la teoría de las adicciones, que ellos sostienen que la dependencia afectiva sería similar a cualquier tipo de adicción, en la medida que encuentran estas dificultades para mantener el control sobre la conducta adictiva. Está lo que les decía antes, que pero sobre todo la cantidad de tiempo, un adicto pierde mucho tiempo en la conducta adictiva. Eh, y que cuando yo invierto tanto tiempo en este tipo de conducta, reduzco mi disponibilidad para otras actividades gratificantes y por lo tanto estas otras actividades gratificantes empiezan a desaparecer del contexto de las cosas que yo podría hacer o en las cuales yo podría invertirme. Y ahora, cuando nosotros, hay contextos familiares, sociales, que van a favorecer eh, mm, la emergencia de estas conductas, por ejemplo, en los estilos parentales. Hay padres que son muy sobreprotectores y por lo tanto todas las conductas del niño que lo mueven hacia ir adquiriendo paulatinamente la autonomía, son, no son estimuladas y al contrario, los padres sobreprotectores tienden a ir reforzando aquellas actitudes de dependencia. Eh, y en el otro extremo, los padres que no logran ofrecer una protección necesaria, también podrían provocar dependencia afectiva en la medida que el niño, al no tener esta base de seguridad, lo obligan a funcionar de una manera que no es acorde a su edad. Eh, Ahora, como les decía y les quiero recalcar harto, esto no es definitivo. Sin embargo, hay algunos factores que van a incidir en la dependencia de la dependencia afectiva. Y uno tiene que ver con la baja autoestima. Eh, Muchas veces no hemos visto reforzado por lo bien que hacemos las cosas, más que por el esfuerzo que hicimos en desplegar una actividad de manera exitosa. Por lo tanto, cuando somos reforzados únicamente en función de lo que nosotros hacemos bien, vamos asociando nuestra autoestima a lo que es el logro. Si lo logro, valgo. Si no lo logro, no valgo. Y, y esa baja autoestima asociada a lo que es una baja asertividad en las relaciones personales, el no poder decir aquello que siento o no poderlo decir de la manera adecuada, va haciendo que me repliegue en esta especie de dependencia. También con respecto a lo que es la resolución de conflicto, las personas dependientes
utilizan mucho los mecanismos de evitación y de escape, esencialmente porque lo que el malestar que puedo resentir al tener que asimilar un problema, voy a ocupar mi energía sobre todo en salvarme del malestar, de la angustia que me provoca un conflicto determinado, de manera que voy utilizando un estilo de afrontamiento, de evitación y de escape como única salida y no viendo que a veces necesito poder enfrentar situaciones y hacer frente a la situación de manera un poco más activa. Eh, por lo tanto, las personas de alguna manera, como escapo o como evito el foco del control de la situación que me provoca malestar, lo voy colocando en otro. Y es el otro el que va a ser, por lo tanto, la clave de mi malestar. Y por lo tanto es el otro el que me va a poder producir el bienestar. Por eso es esta necesidad que hablaba delante de, de una reafirmación externa. Ahora, obviamente, este sufrimiento que hay detrás de una relación de dependencia afectiva nos mueve muchas veces a consultar. Muchas veces trabajamos el caminar hacia una dependencia afectiva desde una perspectiva más terapéutica o simplemente muchas veces con nuestras redes de apoyo. Eh, un buen camino es poder tomar iniciativa en la vida cotidiana sin tener que pedir validación, ir conquistando esos espacios en que sí podemos hacerlo. Em, También el interiorizar que las muestras de cariño podemos hacerlas, pero sin esperar que, que recibir nada a cambio. Em, Entregar las muestras de cariño, expresar el afecto cuando sentimos la necesidad de brindarlo, pero no como una moneda de cambio. Porque tratar de suponer que los deseos del otro debemos cumplirlo, eh, y a lo mejor el otro no tiene ganas realmente de satisfacerlo, sino que solamente de contarnos. Cuando alguien nos cuenta un problema, a veces se nos moviliza mucha angustia y un deseo como de poder suplir el sufrimiento del otro, y el otro a veces solo espera que nosotros lo escuchemos, eh, poder esperar que el otro formule aquello que le duele. No es fácil, no es fácil muchas veces uno se dice, ¿qué hago con esto que me está diciendo? Y a veces uno no tiene que hacer nada. Em, Poder también dar nuestra opinión sin esperar a estar, a estar de acuerdo con los demás, poder a veces y a lo mejor inicialmente tímidamente, pero poder defender posiciones eh, y sobre todo felicitarse por aquellos aspectos en los que uno ha logrado cierta independencia. Desde el punto de vista en la relación más terapéutica, eh, se trabaja bastante lo que tiene que ver con cómo las personas van estableciendo con el tiempo es la relación de la influencia que tienen los pensamientos sobre nuestras emociones y cómo estos pensamientos y emociones que van determinando nuestras conductas van jugando un rol importante en la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Eh, También la cantidad de pensamientos distorsionados que muchas veces tenemos con respecto a nosotros, eh, que cómo los tomando una posición crítica con aquello que realmente
podemos, desde el punto de vista cognitivo, estar conscientes de que son inconsistentes o son distorsionados, seguimos persistiendo en eso. Y también el trabajar desde un punto de vista más de una comunicación más asertiva. La comunicación asertiva, aquella que nos retroalimenta de manera positiva sobre nosotros y sobre la relación. Eh, en términos generales es importante que cuando avanzamos en lo que es la resolución de problemas, eh, poder ir invirtiendo energía en prestar la atención a las soluciones a largo plazo, de manera de ir abandonando esta respuesta solo a la angustia momentánea, sino que poder ir desarrollando estrategias de resolución para el futuro. En el caso de la dependencia afectiva, eh, es importante trabajar en el cambio de lo que tenemos de la visión del otro, sobre todo en términos de las expectativas y esas expectativas un poco irracionales o esas creencias irracionales con respecto al otro, lo cual pasa necesariamente por tener más humildad en aceptarse a sí mismo, eh, abandonando un poco este esfuerzo de tener que hacer mérito siempre para que a uno lo acepten. Eh, a mí me gustó mucho una frase que encontré que dice, cuando nos libramos de la necesidad de que nos quieran, nos libramos de la necesidad de que nos necesiten, de querer que nos necesiten. Eh, me quise dejar esta frase como para iniciar su aporte, porque eh, a veces sentimos que existimos en la medida que alguien nos necesita. Bueno, muchas gracias.